CNN México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias al historiador y periodista Froilán Enciso, que está en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Gracias, Froilán, por estar aquí, bienvenido. Es un placer estar contigo, Carmen. Gracias por estar aquí. Y bueno, muy interesante lo que antes de iniciar este programa conversábamos acerca de tu libro, este libro que está circulando, que es una investigación muy importante sobre nuestra historia narcótica. Es muy revelador para mí todo lo que me has contado, lo que contiene tu libro sobre los antecedentes, la historia, las sustancias psicotrópicas, los capítulos que se han vivido en México, los pasajes de la historia narcótica en México, con este tema de la legalización o la relegalización de las drogas. Cuando le pones relegalización de las drogas, evidentemente nos estás diciendo que esto ya ocurrió en México alguna vez y que te fuiste a los tiempos más remotos para documentar, para investigar, para mostrarnos precisamente lo que México ha vivido en relación al tema de las drogas. Debate publica este libro tuyo con un prólogo espléndido de Lorenzo Meyer, el doctor Lorenzo Meyer, que escribe precisamente sobre este tema, que tiene un cintillo, por cierto, que vale la pena recuperar, porque aquí se plantea por parte de la idea editorial que México puede reconstruirse, que no es mala cosa, no es mala idea plantearse una reconstrucción si se toman en cuenta los reclamos de justicia de las víctimas de la guerra contra las drogas, así como los de quienes pugnan porque tengamos una relación más madura con estas sustancias. Por ahí va el eje del propósito de un libro como este, pero tiene muchos otros ángulos. Froilán, cuéntanos esta revisión histórica, la historia narcótica de México. Pues este libro, en principio, es un homenaje a las culturas narcóticas y psicotrópicas de México, a esas culturas prehispánicas, a esas culturas prehispánicas. En este libro quise recuperar lo fantástico de las drogas, esa atracción, la atracción que nos despiertan las drogas. Y ¿es una apología de las drogas? No es una apología de las drogas, es un reconocimiento de que hemos tenido una relación histórica con las drogas desde los pueblos primigenios de México. Y en la forma en que fui escribiendo estas 30 historias, después de una investigación de 17 años, bueno, es resultado de una investigación muy larga y de la cual voy a seguir produciendo libros y documentos. Bueno, en la forma, o sea, yo no quise hacer un libro largo, un libro aburrido, sino un libro atrayente y que reconociera que en México han convivido las culturas del peyote, la cultura, como con los incas convivió la cultura de la coca, y que esa relación espiritual que los seres humanos tenemos con las drogas todavía se mantiene, todavía nos sigue atrayendo. Por eso es una historia narcótica, no una historia del narcotráfico, es una historia fantástica. Bueno, a ver, déjame detener en esto que nos dices. Como digo, subrayando la idea de que tú dices, no esto es una apología de las drogas, sino una revisión histórica de lo que han significado en nuestras culturas y en las épocas diversas de México. Detengámonos en la parte prehispánica, detengámonos en la parte donde las drogas eran un componente fundamental de los rituales, incorporados directamente a una práctica cultural y ritual de las comunidades, de las sociedades prehispánicas. ¿Qué cosas, qué casos, qué situaciones recuperas aquí? Pues recupero sobre todo el edicto del peyote en el siglo XVII, la Santa Inquisición en el siglo XVII. Es un documentazo. Sí, y lo recupero en la selección de fotografías. Sí, y el edicto del peyote en el siglo XVII fue como el instrumento de la Iglesia Católica para subordinar las culturas fantásticas de México, las sustancias con lo que los pueblos originarios se relacionaban con sus dioses para imponer al dios católico. Entonces esta historia arranca así, como una disrupción espiritual de los pueblos originales de México para que naciera la modernidad.
Conforme va avanzando la historia, le voy mostrando a los lectores en el libro que ya en el siglo XVII esas disrupciones espirituales de los pueblos indígenas se convierten en conocimiento científico que importamos de Europa. Así es como llega, por ejemplo, la cocaína a México. Dame un segundito antes de hablar de la cocaína. Es que este es un dato muy importante, este documento es muy importante porque efectivamente, ¿cómo lo debemos considerar, Froilán, como la primera prueba documental de la prohibición a las drogas? Sí. Digámoslo de esa manera, porque es por las razones que tú describes, la manera en que la Santa Inquisición prohíbe el consumo del peyote y prohíbe una serie de cosas que están aquí descritas. Es la copia del edicto del peyote de la Santa Inquisición en que se prohibía por primera vez el consumo de este y otras sustancias psicoactivas como parte de la conquista espiritual de los indios. Se distribuyeron copias en todas las parroquias de la Nueva España. Bueno, es una disrupción, tú dices, la palabra que utilizas, del mundo religioso y cultural del mundo indígena y una manera de introducir un factor de poder que es la prohibición a los demás de hacer algo, en este caso para romper una parte fundamental que era el acercamiento a sus dioses vía el peyote. Sí. Esta primera prohibición está relacionada directamente con estos no son los dioses que van a predominar sino el nuestro. Exactamente. O sea, la prohibición nace así, para imponer a los dioses europeos sobre los dioses para romper el contacto con los dioses vía el peyote. Exacto, vía el peyote y vía otras sustancias, de las cuales ni siquiera tenemos una lista completa, como el pipitzincintli, otras que se siguen usando como el estafiate. Y me pareció muy importante recuperar eso, porque esta historia no es historia. Los huicholes siguen ahí y muchos pueblos originales siguen ahí. Hay pueblos que, por ejemplo, cuando los españoles trajeron la marihuana a México... El peyote sigue ahí. El peyote sigue ahí y nuestros pueblos indígenas siguen usando esas sustancias. Y estamos nosotros en los medios de comunicación, en nuestras posiciones cómodas, tan metidos en la tragedia de la guerra contra las drogas que se nos olvida que nuestros pueblos indígenas siguen manteniendo en el presente esa relación histórica con sus dioses y con estas sustancias. Evoluciona tu revisión a los años posteriores. Aquí tienes una revisión de varios capítulos. Nos detuvimos desde luego en este edicto del peyote, pero veo que hay imágenes, bueno, de los años 30, de los 40, de los 70. Es una revisión muy amplia de varias décadas. ¿Qué sigue en la evolución del tema narcótico en México después de la conquista, de la colonia? Sigue pues la importación durante el siglo XIX del conocimiento científico. Sigue la invención europea de sustancias con las que todavía seguimos peleándonos. Por ejemplo, los alemanes inventaron la cocaína. Ahí te quedaste, la cocaína. ¿Quién inventó la cocaína? La cocaína la inventó un estudiante de química de la Universidad de Gotinga. Estaban formando el acervo del Museo de Historia Natural de Viena. Entonces enviaron un barco, por cierto fue el Novara, el mismo que trajo a Maximiliano y Carlota. El mismo barco. Ese barco lo mandaron a buscar especímenes para el Museo de Historia Natural de Viena. Y entre los especímenes venía un montón de cocaína. Y pues no hallaban qué hacer con tanta hoja de cocaína y se la dieron a este estudiante de química. Hoja de coca. Sí, la cocaína es el producto procesado. Es lo que inventó este estudiante. ¿De la hoja de coca? De la hoja de coca. Inventó el proceso para sacar la cocaína, que era como, pues, la esencia. Pero a ver, ¿venía en el barco de dónde a dónde? Del Perú. ¿Del Perú? A Gotinga. Que estaban haciendo una recuperación de especímenes vegetales. Para su Museo de Historia Natural. Que sigue ahí en Viena. Y ahí va la hoja de coca. Y ahí va este estudiante dice, vamos a ver qué es esto. Sí, estaba de moda el agarrar todas las plantas del Nuevo Mundo y sacar los extractos medicinales. Entonces este estudiante de química decidió hacer su tesis doctoral sobre esta planta, sobre la hoja de coca, e inventó la cocaína. Inventó también el gas mostaza, pero le fue mucho mejor con la cocaína porque la patente la compró la farmacéutica Merck. Esta farmacéutica que, pues, es parte de las grandes empresas farmacéuticas todavía en nuestros días, acumuló su capital importando a todos lados del mundo la cocaína. ¿Siempre se llamó cocaína?
Siempre se llamó cocaína. ¿La cocaína siempre fue cocaína? La cocaína siempre se llamó cocaína y llegó a México así, para fines medicinales. Y en el libro cuento la historia... De la farmacéutica Merck. De la farmacéutica Merck, sí. En el libro cuento la historia de cómo los médicos mexicanos empezaron a experimentar con esta medicina y cómo después se dieron cuenta que esta nueva medicina de la farmacéutica Merck creaba dependencia. Y inventaron enfermedades que pues hasta cierto punto ellos mismos habían creado, como el cocainismo, después con la heroína, el heroinismo, y después la toxicomanía, que es lo que ahorita llamamos drogadicción. Pero ese es el origen. El origen es farmacéutico y es un asunto que me interesó mucho recuperarlo acá, porque no hemos llamado a la industria farmacéutica a cuentas por la destrucción que las sustancias que ellos pues distribuyeron en todo el mundo, estas farmacéuticas europeas. Por ejemplo, Bayer distribuyó masivamente morfina y heroína después. De hecho, se llama heroína por un asunto muy curioso que cuento aquí. Porque la heroína iba a ser eso, una heroína que curara a los enfermos de morfinismo. Como la morfina, se dieron cuenta que la morfina causaba dependencia, inventaron un nuevo opiáceo, un nuevo derivado de la amapola, que iba a curar a los enfermos de morfinismo. Entonces le pusieron heroína. Es la que va a salvar a los morfinómanos. Pero pues no lo salvó de nada y creó un problema mayúsculo que no nos están ayudando a resolver las farmacéuticas en este momento. Froilán Enciso, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación hablando de esta nuestra historia narcótica. Volvemos. Bueno, regresamos, Froilán Enciso, escuchándote con mucho interés acerca de estos pasajes históricos, precisamente de México, sobre pues los narcóticos. Pasaste a la parte, bueno, te quedaste en la parte donde nos hablas de quién inventó la cocaína y cómo llega a México y cómo llegaría al resto del mundo, finalmente, a partir de usos medicinales. ¿Para qué se usaba la cocaína cuando era de libre uso medicinal en su momento y en qué años? Pues a finales del 19, principios del 20 fue muy popular, por ejemplo, para curar el spleen o así le llamaban a la depresión. Sí, la depresión sobre todo en mujeres de zonas urbanas europeas y también en la Ciudad de México. Además se volvió popular como anestésico para procedimientos dentales. Antes te sacaban la muela sin anestesia. Entonces la cocaína les empezó a ayudar a esta nueva profesión que eran los dentistas. Pues tuvo muchos usos. ¿En qué punto la cocaína es identificada como lo que hoy entendemos como un producto prohibido y con las características que tiene? Altamente adictivo. Pues entre 1917 y los años 30 más o menos. Son los médicos de Venustiano Carranza quienes incorporan la prohibición de la cocaína, de los opiáceos y de la marihuana, que se relacionaba con los soldados y con las personas de clase baja en la Constitución del 17. ¿Está en la Constitución del 17 la prohibición ya? Ahí introducen como la necesidad de regular sobre todo los consumos sucios, los consumos higiénicos que degeneraban la raza. Era un discurso basado en ideas de salud, pero racista. A ver. El de los médicos de Venustiano Carranza. Ellos pensaban que sustancias como la marihuana, como la cocaína, como la heroína, estaban degenerando a la raza. A la raza. Sobre todo de clase baja. Y les molestaba el alcohol, el pulque y la marihuana. Ahora, también los médicos de Carranza querían controlar estas nuevas sustancias milagrosas, casi eran milagros médicos, para que no hubiera contrabandos, que fueran los médicos mismos los que controlaran la distribución de esta sustancia. Y es por eso que crean un departamento de salubridad para que controle
para la manera en que se consuman estas sustancias y persiga a las clases populares que estaban consumiendo pulque, alcohol en general y sobre todo marihuana. Les preocupaba mucho que se consumiera marihuana dentro del ejército. La persecución militar de la marihuana no inicia como un asunto de seguridad nacional, inicia como un asunto de disciplina interna del ejército. En el ejército, evidentemente, todo mexicano sabe que en la revolución la cucaracha no podía caminar porque le faltaba su churrito de mota. Entonces la revolución porque le falta se hizo marihuana así, que marihuana que fumar. Que fumar, exacto, es parte de la canción, claro. Entonces, y los médicos y los mandos militares estaban muy preocupados por la indisciplina que causaba la marihuana y empezaron también a perseguir la marihuana como un asunto de control interno de sus tropas. Sí. Ahora, eso, digamos, en una etapa, luego viene la posrevolución. Y ahí es un periodo interesantísimo que retomo. ¿Me brinqué algo porque pasé muy rápido tal vez o no? No. Digamos, no. Nos quedamos Estaba con los carrancistas. toda esta discusión de los que introdujeron los carrancistas en la Constitución, empezaron a hacer todas estas prohibiciones o regulaciones de la importación. ¿Y se prohibía en la Constitución con nombre y apellido los nombres de las sustancias? No en la Constitución, no las sustancias, no había mención de las sustancias, se hablaba de sustancias que degeneraban la raza y después fue reglamentado durante los años 20. Ya. Y en esas reglamentaciones empezaron a incorporar cada vez más y más y más sustancias. Y es en esos años, en los 20s y 30s, que surgen las primeras redes de contrabando, que surgen los primeros signos, por ejemplo, de corrupción del gobierno mexicano en el contrabando de drogas. Surgen también los primeros signos de violencia. En mi pueblo, en Sinaloa, la violencia relacionada con el contrabando de drogas inicia no en el sexenio de Calderón, como uno podría imaginarse, tristemente, sino en los años 40, donde incluso matan al jefe de la policía, al general Leizaola, quien por cierto es abuelito. ¿De Leizaola? De Magali III, una periodista muy querida. Ah, ya. Lo asesinan en Badiraguato, en el pueblo de Santiago de los Caballeros, muy cerca de donde nació, bueno, relativamente cerca de donde nació el Chapo. Es de donde es don Neto Fonseca, ahí. Entonces empiezan los primeros signos de contrabando. Y hubo un médico en ese periodo posrevolucionario que no era carrancista, sino que era cardenista, Leopoldo Salazar Viniegra, que se rebeló ante este tipo de regulaciones y convenció al gobierno mexicano para que en 1939 fueran a la conferencia global sobre el problema de las drogas en Ginebra a tratar de convencer a todos los países del mundo para que legalizaran las drogas en México. ¿Qué te parece? Fracasó. ¿Pero qué antecedente? Pero fue un momento pues heroico para la diplomacia mexicana, porque se atrevieron a disentir de todos esos argumentos de sentido común que sostenían que con la prohibición no iba a haber, iban a acabar con los problemas de salud relacionados con la droga, iban a acabar con la corrupción y la violencia. Fracasó en su misión diplomática, pero triunfó en una cosa. El general Lázaro Cárdenas en 1940 decidió legalizar las drogas en México. Durante unos meses abrió dispensarios en la Ciudad de México, en la calle de Versalles, de hecho, había un dispensario en que médicos del Departamento de Salud suministraban las dosis a las personas que tenían este problema de dependencia con sustancias. Y pues estas personas, en lugar de requerir contrabandistas o requerir irse con los dealers y pues estar sometidos a los dealers, podían ir con un profesional de la salud para que les suministraran las sustancias en el marco de un tratamiento. ¿Qué te parece? Para que superaran su adicción. ¿Qué te parece? Administrado por el sistema de salud del gobierno de Lázaro Cárdenas. Administrado. ¿Y solo fue meses? ¿Meses? Sí, tristemente. Empezaba la Segunda Guerra Mundial en aquellos años y el gobierno estadounidense, sobre todo a Harry Anslinger, que era el director del Buró Federal de Narcóticos, pues no le gustó nada la idea. Ellos lo que necesitaban era
regular el mercado de drogas, sobre todo de morfina, para los frentes de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. No estuvieron nada de acuerdo con esta política de Lázaro Cárdenas de que los consumidores de drogas estuvieran en manos de médicos en lugar de en manos de narcotraficantes. Bueno, no había narcotraficantes, nosotros los llamaríamos narcotraficantes, pero pues de vendedores, de contrabandistas. Sí. Pues sí, y el gobierno de Estados Unidos estuvo en contra y amenazó a Lázaro Cárdenas con que iba a suspender el comercio de medicinas durante la guerra. Como pues la guerra participaba Alemania, de donde venían todas estas sustancias, a Lázaro Cárdenas no le quedó otra que echar esa política, desistir de esa política. Pero pues dejaron allí un antecedente que yo creo que vale mucho la pena analizar. Porque, bueno, mucha gente se va con la finta de pensar que esta política fue un fracaso, porque los gringos no nos dejaron continuarla. Yo no creo que haya un fracaso. La evidencia es que los narcotraficantes, o lo que llamaríamos narcotraficantes en nuestros días, estaban enojadísimos, porque el mercado se fue al suelo. Lola La Chata, quien era la principal, era una mujer, un personaje excepcional de aquí, de la Merced, que tuvo un novio en Ciudad Juárez. Lola La Chata, según los cronistas de la época, estaba furiosa porque le habían acabado el negocio, o sea, el negocio estaba por los suelos, tenía ella que perseguir a sus consumidores, amenazarlos para que siguieran comprándole a ella, en lugar de ir con médicos especializados en el tratamiento. No, fue una revolución, claro que sí. No, fue una revolución. Bueno, Froilán, déjame hacer una pausa. Este antecedente histórico, desde luego, alimenta un debate que en este instante está ocurriendo de manera importante en el mundo, no se diga en México de algunas maneras, y bueno, desde muchos puntos de vista es importante ver lo que ocurrió en aquellos años. Déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación. Entramos en la parte final, regresamos conversando con Froilán Enciso, hablando de nuestra historia narcótica. Volvemos. Froilán, se nos acabó el tiempo, gracias por estar aquí. ¿Con qué te despides los últimos segundos que nos quedan? Pues me despido con el deseo, la esperanza de que haya otros mexicanos que quieran acompañarme con la lectura de este libro en esta búsqueda por una comprensión del tema de las drogas, que ponga en el centro a las víctimas de la guerra contra las drogas, que ponga en el centro nuevas formas de justicia, una justicia transicional hacia la legalización que ya se viene. Estados Unidos está legalizando en los estados. Inevitable. Es inevitable. El año que entra viene la Reunión Mundial de Naciones Unidas sobre el problema global de las drogas. Lo mejor que podemos hacer como mexicanos es ir a Naciones Unidas, exigirle a Estados Unidos que por toda la destrucción que México ha sufrido durante más de un siglo de historia, de historia narcótica, haya reparación de los daños. No es suficiente con legalizar las drogas si no ponemos en el centro el placer en la justicia. Pues Froilán, gracias por estar aquí para hablar de ello, para exponer este punto de vista que das al final del programa y para revisar en los minutos que tuvimos disponibles esta importante y fascinante historia de las drogas en México. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. A ti, gracias. Y a usted que nos permitió acompañarle, pásala bien, buenas noches, hasta mañana. México. En este programa conversábamos acerca de tu libro, este libro que está circulando, que es una investigación muy importante sobre nuestra historia narcótica. Es muy revelador para mí todo lo que me has contado, lo que contiene tu libro sobre los antecedentes, la historia, las sustancias psicotrópicas, los capítulos que se han vivido en México, los pasajes de la historia narcótica en México, con este tema de
la legalización o la relegalización de las drogas. Cuando le pones relegalización de las drogas, evidentemente nos estás diciendo que esto ya ocurrió en México alguna vez y que te fuiste a los tiempos más remotos para documentar, para investigar, para mostrarnos la historia narcótica de México. Pues este libro, en principio, es un homenaje a las culturas narcóticas y psicotrópicas de México, a esas culturas prehispánicas, a esas culturas prehispánicas. En este libro quise recuperar lo fantástico de las drogas, esa atracción, la atracción que nos despiertan las drogas. Y ¿es una apología de las drogas? No es una apología de las drogas, es un reconocimiento de que hemos tenido una relación histórica con las drogas desde los pueblos primigenios de México. Y en la forma en que fui escribiendo estas 30 historias después de una investigación de 17 años. Precisamente lo que México ha vivido en relación al tema de las drogas. Debate publica este libro tuyo con un prólogo espléndido de Lorenzo Meyer, el doctor Lorenzo Meyer, que escribe precisamente sobre este tema, que tiene un cintillo, por cierto, que vale la pena recuperar, porque aquí se plantea por parte de la idea editorial que México puede reconstruirse, que no es mala cosa, no es mala idea plantearse una reconstrucción si se toman en cuenta los reclamos de justicia de las víctimas de la guerra contra las drogas, así como los de quienes pugnan porque tengamos una relación más madura con estas sustancias. Por ahí va el eje del propósito de un libro como este, pero tiene muchos otros ángulos. Froilán, cuéntanos esta revisión histórica. Bueno, es resultado de una investigación muy larga y de la cual voy a seguir produciendo libros y documentos. Bueno, en la forma. O sea, yo no quise hacer un libro largo, un libro aburrido, sino un libro atrayente y que reconociera que en México han convivido las culturas del peyote, la cultura, como con los incas convivió la cultura de la coca, y que esa relación espiritual que los seres humanos tenemos con las drogas todavía se mantiene, todavía nos sigue atrayendo. Por eso es una historia narcótica, no una historia del narcotráfico. Es una historia fantástica. Bueno, a ver, déjame detener en esto que nos dices. Como digo, Somos CNN México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias al historiador y periodista Froilán Enciso, que está en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Gracias, Froilán, por estar aquí, bienvenido. Es un placer estar contigo, Carmen. Gracias por estar aquí y bueno, muy interesante lo que antes de